Hola, me llamo Marc y hoy hablaremos sobre la contaminación provocada por las colillas de cigarro. ¿Alguna vez te has preguntado cómo este simple gesto puede afectar la salud del planeta? En nuestro pueblo, Chingoli, las podemos ver por todas partes, y este hecho nos ha llevado a tomar la iniciativa y a actuar. Se estima que en Italia se arrojan al suelo cerca de 48.000 millones de colillas al suelo en lugar de ser depositadas en un lugar adecuado. Eso significa que las colillas son, en número, el elemento más común en la basura. Podemos pensar que este no sea un mal gesto, porque probablemente no pensamos en las consecuencias que pueden existir. O creemos que no harán ningún daño porque las colillas acabarán degradándose o desapareciendo de un modo u otro. Desafortunadamente, este no es el caso. Los filtros de los cigarrillos están hechos de acetato de celulosa plastificado, lo que significa que, como otros plásticos, no es biodegradable y por lo tanto contamina el medio ambiente. No solo tienen un impacto en las plantas y en la vegetación, sino que también contaminan el agua y envenenan a los peces. Además, las colillas son una de las principales causas de incendios en Italia. Fumar es tu elección personal, pero no del ambiente, así que seamos fumadores responsables. Pero ¿cuál puede ser la solución real? Quizás hacer que los filtros sean más biodegradables y menos contaminantes, poner más ceniceros en la ciudad, poner una multa, promover y usar un cenicero portátil. Por ejemplo, nosotros en la Cruz Roja promovemos el uso de un cenicero portátil para poner la colilla si no puedes encontrar un lugar para tirarla. Por ejemplo, cuando haces una excursión en la montaña. De esta forma ayudamos al medio ambiente. ¿Pero con estas soluciones terminaría realmente el problema? Seguramente no. Quizá lo que deberíamos hacer es cambiar nuestros hábitos y hacer que este gesto sea socialmente inaceptable. Sé una persona responsable y desecha tu colilla como lo haces con los otros residuos. Podríamos pensar que el problema de la contaminación de las colillas no sea tan grave como realmente es. ¿Cómo podríamos saber cuántas colillas hay realmente en Chingoli? ¿Contarlas una por una? Bueno, esto es lo que hemos hecho. Durante 6 días hemos contado más de 12.000 colillas en el centro histórico de Chingoli. Creemos que esta cantidad debería hacernos reflexionar. Hemos contado las colillas en diferentes áreas y con esta información hemos hecho un mapa de calor para saber dónde hay una mayor concentración y así poder actuar en consecuencia y colocar en el futuro un cenicero en las zonas más contaminadas. Haciendo un zoom en nuestro pueblo podremos ver cuáles son las zonas más afectadas. Lógicamente, los lugares donde nos hemos encontrado con mayor cantidad de colillas son las áreas más transitadas. En primer lugar, se puede ver que hay un punto caliente en el Istituto Professionale Alberghiero y en la Piazza Vittore Emanuele II. Otras áreas contaminadas son el mercado cubierto y el viali, especialmente en las áreas verdes. Aquí vemos que otro punto caliente es el área alrededor de la Porta Pia. En cambio, el lugar donde hay un mayor número de colillas es en la Vía Cavour y en la mitad del Corso Garibaldi. Solo en esta área hemos contado más de 1.000 colillas en el suelo. Los últimos puntos calientes se encuentran frente a la oficina de correos y en las escaleras de la iglesia de San Filippo Neri. Por lo tanto, en Chingoli, la contaminación debida a las colillas no es un problema menor. Con este vídeo esperamos concienciar a la población sobre la contaminación provocada por las colillas de cigarro y también hacer que en nuestro pueblo no haya colillas por el suelo.